nuestros maestros. Y hoy tenemos un tema muy especial. El tema de hoy es el contacto y el despertar de los dones. Lo vamos a enfocar más al tema de los dones sanadores, esto de la sanación que vos bien decías. Sin embargo, cuando se tienen este tipo de contactos que no solamente son con seres estelares, sino también con seres espirituales de otras dimensiones, hay algo que sucede en cada persona, no solamente en mi experiencia particular, de las que he podido vivir, sino que a partir de esas experiencias particulares que me han tocado vivir, también he ido investigando el proceso que han tenido otras personas, ¿no? Porque no en todas las personas se desarrolla esto de igual manera. Pero para poder comenzar un poquito a hablar del tema, sobre todo de sanación, necesitamos tener en cuenta que a lo largo de la historia humana ha ido variando mucho los conceptos sobre lo que es la sanación y cuáles son los elementos que se necesitan para no solamente tener salud en el orden físico, sino también en el orden emocional, en el orden mental y sobre todo en el orden espiritual. Nosotros sabemos que hoy en día, a pesar de que la ciencia ha avanzado, el concepto de sanación necesita ser modificado para poder incorporar otras esferas de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y la esfera que justamente se incorpora a través de los contactos es la esfera del conocimiento con la realidad espiritual. Nosotros sabemos que las distintas ramas de la ciencia tienen ya de por sí una visión muy particular sobre lo que es la salud y cómo orientar a cada persona hacia la salud. De hecho, antiguamente nosotros sabemos que los seres humanos vivían más cantidad de tiempo que lo que actualmente sucede hoy. O sea, la expectativa de vida era superior a la actual. Y esto involucraba no solamente estilo de vida, sino ya de por sí una base genética que se ha ido modificando con el tiempo y que nosotros mismos hemos ido modificando a raíz de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de la forma en que percibimos también la realidad y de cómo direccionamos todo eso que nosotros mismos vamos creando. Es decir, que no solamente basta conocer con los aspectos físicos, biológicos de una persona, sino también poder desarrollar coherentemente la parte psicológica, emocional y mental, y además ver un poco más qué es esto de la esfera espiritual, donde estos contactos, como decíamos hoy, están aportándonos algo que hasta el momento no se consideraba. O sea, hace unos años atrás esto no se daba a conocer, no se consideraba, y actualmente esto está sucediendo cada vez más. Entonces, al acercar parte de este conocimiento y de estas experiencias, lo que hacen es que cada persona empiece a observarse a sí misma, observar cuál es también la experiencia de su propio contacto a nivel espiritual y empezar a tener el desarrollo de esos dones. En lo particular, lo que me sucede, como también le sucede a otras personas que en este momento están teniendo experiencias de contacto, la conexión con estos seres espirituales, en principio, hizo que empezara a darme cuenta que en mi cuerpo físico o dentro de mi cuerpo físico sucedían experiencias y procesos distintos a los habituales. Podía en algunos momentos contar con mucha más energía que en otras circunstancias, me cansaba menos, podía incluso ingerir menos alimentos, ya no necesitaba tanto de poder hacerlo. Por supuesto que esto se daba en periodos, o sea que no era algo constante, iba a depender del contacto espiritual o con determinado ser que en ese momento se producía para poder sentir en distintos cuerpos, no solamente físicos, sino también en el emocional y en el espiritual,
también en el energético, en este cuerpo energético y etérico, se podía notar personalmente que había un cambio a partir del contacto. Pero nosotros sabemos que por experiencia y por haber escuchado también historias particulares, que la gente relata que no solamente tienen acceso a un nuevo nivel de lo que podamos llamar salud o sanación, sino que se empiezan a producir también cambios en la parte psíquica y psicológica. Uno empieza a observar y a ver la realidad de otra manera y empezamos a tener un concepto de lo que somos y de la capacidad que tenemos de poder lograr estados de mayor equilibrio totalmente distinta a la que podíamos obtener, por ejemplo, de un libro o de un conocimiento tradicional. Entonces, para poder evaluar qué era lo que nosotros estábamos vivenciando en ese momento a partir de los contactos, tenemos que acercar también esto de que en la historia en realidad siempre se ha ido modificando el tema de la salud y que no siempre tenemos un equilibrio y una igualdad sobre esto. De hecho, hoy en día también se están produciendo siempre modificaciones sobre lo que significa la salud, sobre lo que significa también la alimentación como un aporte necesario para la salud. Pero cuando llegan los contactos, ahí nos encontramos con otra realidad que también es una realidad muy similar a la que tenían nuestros pueblos originarios cuando ellos nos entregaban el conocimiento sobre lo que debía ser la salud o el restablecimiento de la salud humana. Los pueblos originarios, a través del chamanismo, que eran esta especie de sacerdotes de gran sabiduría y conocimiento sobre otros planos, lo que ellos consideraban el proceso de sanación, en realidad lo concebían como que el ser humano que perdía la salud, en realidad perdía la conexión de su canal con el espíritu. De alguna manera, ese conducto natural de energía desde su propia fuente se desviaba, se desvirtuaba, se bloqueaba y en ese momento era donde se perdía la salud. Y este concepto es el que siempre lo tuve presente en el momento en que se realizaban esta serie de contactos, los contactos espirituales con seres angélicos producían en mi ser, por ejemplo, estados elevados de vibración, de frecuencia, podía llegar a niveles donde podía experimentar una gran paz, una gran estabilidad, sobre todo emocional y espiritual, y esto podía permanecer en mí durante semanas. Entonces ahí fue la primera vez que empecé a notar que el contacto era real y nos damos cuenta de eso porque los contactos reales suceden y cuando suceden, la persona que está teniendo ese contacto, vivenciando ese contacto, sufre una transformación en todas sus energías y sobre todo en el nivel de su conciencia. Ahí es donde me fui dando cuenta que no solamente el contacto era importante, sino que también el poder alcanzar un nuevo nivel de conciencia. ¿Y qué era, en definitiva, ese nuevo nivel de conciencia que se alcanzaba? El que producía y desencadenaba ya sea la sanación, ya sea el bienestar, el estado de equilibrio, de armonía y que permanecía durante mucho tiempo. Lo que sí también empecé a notar que cuando estos seres se presentaban, no solamente eh, transmitían esa energía de la fuente, sino que en el contacto, en el diálogo, en la comunicación, había algo que se despertaba en mí. Eso en lo particular. Y hay algo que noto también que se despierta en la gente que realmente tienen contactos verdaderos. Y ese algo que se produce a través de la comunicación, que tiene que ver con lo espiritual, presentan características
muy especiales porque en esa comunicación estos seres lo que realizan es compartirnos esa energía desde la fuente y nuestro ser interno es el que en realidad eh, comprende, acepta, entiende y hay algo muy importante, vuelve a resonar en esas frecuencias originarias y es ahí donde empezamos a despertar los dones de sanación, despertar los dones psíquicos, de clarividencia, de clariaudiencia, también se, se habilitan las facultades psíquicas a través del desarrollo del tercer ojo. A medida que eso fue pasando, en otras oportunidades he ido compartiendo que las experiencias que he empezado a tener fueron tan tempranos como en el año 1994 y que se fueron desarrollando a lo largo de estos años y que todavía permanecen habilitados, han sido muchas las cosas que estos seres han compartido y que han dejado traslucir a través de esos contactos directos. Y lo que ellos están dando como información sobre el tema de la salud humana, la salud energética, emocional, psicológica, mental, o sea, en todas las esferas, nos hablan que también nos tenemos que preparar para realizar este tipo de transformación, que por lo que ellos comparten o nos comparten, van a venir justamente no desde un nuevo pensamiento o desde una nueva forma de alimentarnos o de elegir el alimento, que de hecho sí lo vamos a hacer, pero que el principal cambio va a venir justamente del contacto con las esferas espirituales. A partir de ese momento, muchas de las cosas que nosotros pensábamos que eran necesarias y básicas, va a cambiar mucho nuestra manera de pensar, porque si bien desglosamos generalmente, dividimos los conocimientos, los conceptos para entenderlos mejor, al igual que lo hacían estos chamanes de la antigüedad que conocían los distintos niveles que componían el ser humano, ellos sabían que la conexión era lo más importante. Más allá de todo el proceso de sanación que podemos hacer a través de las técnicas, que son puntuales y que son eficaces, había algo más que ellos portaban como conocimiento. Y es en eso donde me fui enfocando. Me fui enfocando en el hecho de que la conexión en sí restablecía un nivel natural de salud, un conocimiento natural que se enfocaba no solamente en el reconocimiento de lo que somos, de cómo somos, de la sensibilidad de poder sentir distintas distorsiones de nuestra salud y corregirlas, sino también en la causa primera de que el estar en contacto con nuestra propia naturaleza divina, porque estamos hablando de esferas espirituales, produce en nosotros un reordenamiento total en todos nuestros niveles. Y cuando nosotros hablamos, Tomás, de este tema del reordenamiento, nos estamos refiriendo justamente también a la transformación que está viviendo nuestro planeta, porque de hecho las jerarquías hablan puntualmente sobre esto que se está produciendo y que estamos inmersos en este proceso de cambio, en este proceso, como bien ellos dicen, de reordenamiento en un cauce natural y sobre todo original de todo lo que es vida, ¿no? De todo lo que es la vida creada en este planeta. Entonces ahí nos podemos detener, si vos querés hacer alguna pregunta hacia nuestros oyentes y aquellos que nos están viendo quieren consultar algo y seguir con esta visión que estos seres tienen sobre cuál es lo primordial que tenemos que observar para mantener un estado óptimo de salud. Bueno, sí, no, de momento no hay preguntas del público. Si eso continúa
y al final pues recojo todas las preguntas y hago yo también alguna pregunta. Bueno, bueno, les mando mis cariños y mis saludos a la gente que veo que están mandando saludos. Mis agradecimientos también porque siempre nos están acompañando en todo lo que hacemos y bueno, tratamos de aportar en estas comunicaciones. Entonces continuamos un poquito hablando y compartiendo sobre el tema del estado de salud. Aparentemente algo sucede en la historia de la humanidad que lo que hace es que perdamos no solamente capacidad de mantenernos en este cuerpo físico durante más tiempo con salud, sino que también van mermando esas capacidades sensibles de poder percibir otras realidades. Y según esta línea de pensamiento o de orientación, mejor dicho, que estamos tomando de estos chamanes antiguos, porque de hecho fueron los primeros seres que no solamente compartían un conocimiento lineal a través del tiempo, a través de su sabiduría, sino que tenían una suerte de rol que eran donde ellos eran intermediarios entre la realidad física y la realidad no física o espiritual, y a través de esta relación y de esta conexión ellos podían generar también restablecimiento de la salud. Esto es lo que has ido compartiendo. Lo que yo estoy viendo es que a partir de estos momentos se va a estar dando de nuevo esta conexión, que vamos a tener que recordar cómo es establecer una conexión con la fuente, con la parte espiritual para ayudar en nuestra salud y de alguna manera empezar a corregir todos los niveles de nuestro ser. Hoy comentábamos que a través de estos contactos con estos seres abonianos, pleyadianos, con seres de distintas civilizaciones, ellos iban aportando en estos contactos también los ángeles una nueva visión de lo que es la salud. Y realmente lo que ellos han compartido son grandes revelaciones que vamos a ir desarrollando en los distintos comunicaciones, en los distintos videos, en las distintas charlas que estamos proponiendo y también en los talleres, porque como bien ustedes saben, estamos organizando talleres para que todo esto que nosotros compartimos lo pasemos a la práctica, que esos talleres sirvan para poder relacionarnos directamente con la energía, porque de hecho lo que he recibido desde el primer momento ha sido que el contacto es lo importante para poder corregir toda la visión errónea o distorsionada que hasta ese momento nosotros teníamos. Solo la experiencia hace que podamos empezar a visualizar otro campo de experiencia totalmente distinto. Y esas cosas que nos compartían estos seres, estos maestros, porque de hecho ellos enseñaban esa sabiduría, que era una sabiduría no solamente milenaria, sino que es una sabiduría más conectada con la verdadera naturaleza del ser humano y es la que tenemos que volver a recuperar. Y lo que ellos comentaban justamente tenía que ver con algo que me costó bastante comprender, porque ellos hacían mucho hincapié, y lo siguen haciendo, sobre que lo primordial dentro del universo es el cuidado de la célula. Entonces era lo que yo no comprendía, porque decía, bueno, pero nosotros somos más que una célula, somos una organización biológicamente mucho más compleja. Hasta que Tomás me di cuenta que la célula a la que ellos hacían referencia eran a las células de vida que existían dentro del universo y que para nosotros representaba el planeta. Eso para ellos es una gran célula a la que hay que cuidar, porque de hecho son especies de oasis que son capaces de mantener la vida y que de hecho no es tan habitual dentro del universo. Si bien el universo es pletórico de vida en muchas formas y en formas que para nosotros serían impensadas, porque en todas las dimensiones hay vida, sin embargo ellos eran específicos de mantener y cuidar esa célula de vida que para nosotros es la Tierra
y que contiene todo lo necesario para sustentar y conservar incluso nuestra propia vida. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que lo que ellos están compartiéndonos no son conceptos, eh, digamos, dispersos en relación a que hay que tener en cuenta demasiada cantidad de elementos o de conocimiento para darnos cuenta. Ellos son realmente simples y directos, que más allá de lo que nosotros podamos aprender desde la mente, desde el conocimiento, desde la palabra, hay algo más allá que está sosteniéndonos y que a lo cual nosotros tenemos que regresar. Esa conexión directa nos va a devolver todo aquello que nosotros conocemos o pensamos que es salud, porque de acá en más, en pocos años vamos a tener un cambio muy grande en cuanto a esto puntualmente. Y para no desviarnos del tema de la célula, que es importante, si la célula era importante a un nivel macrocósmico, hablando de la Tierra, también lo era y lo es hablando de nosotros mismos, ¿no? La célula en nosotros es la que tiene que estar mejor alimentada, mejor cuidada, que tiene que estar hidratada, con todos los nutrientes necesarios para que pueda desarrollar la función por la cual ha sido creada. Entonces ahí es donde yo empecé a preguntarme si había gente totalmente sana, si había gente joven que uno lo veía con salud, por qué o cuál era el motivo de que de un tiempo a otro empezaran a enfermar y se desarrollara esta enfermedad que es el cáncer. O sea, ¿qué es lo que estaba interfiriendo en ese proceso de salud para que una persona joven y llena de vida empezara a desarrollar un cáncer? Y es ahí donde aparece otro de los conocimientos que ellos comparten, donde nos dicen que antes de enfermarse el cuerpo físico, lo primero que se enferma es el alma, y que el alma se comunica, se establece y se conecta y se desarrolla a través de los sentimientos y de las emociones. Y que eran en realidad las emociones una energía tan densa que era capaz de poder primero empezar a tapar los filtros del cuerpo tan necesarios que son estos órganos del hígado, del riñón, de los pulmones, y empezar a que estos órganos empezaran a funcionar mal, y en ese mal funcionamiento se desencadenaran procesos de cánceres. También involucraba la parte de la alimentación, pero de hecho uno de los mensajes que estos maestros compartieron era que un ser totalmente desarrollado y completo, conectado con su parte espiritual, podía no afectarlo la forma de alimentación que tenía, porque en los planos espirituales, cuando el cuerpo físico tiene problemas, entonces es el nivel mental que sostiene ese cuerpo físico. Por eso nosotros vemos a personas que pueden restablecerse y conservar su energía si tienen una mente sana. Esto era donde se apoyaban los maestros de la antigüedad para poder establecer que teniendo una mente sana teníamos un cuerpo sano. Pero si nuestra mente no está sana, puede perjudicar muchísimo al cuerpo físico, y el espíritu entonces es el que empieza a sostener todo lo que nosotros conocemos como vida. Por eso la fe es muy importante en el ser humano, porque es la fuerza en el orden espiritual que es capaz de establecer la salud, de realizar milagros y de trascender todo aquello que nosotros conocemos. En estos momentos de grandes cambios, de grandes transformaciones, donde uno muchas veces se ve
ve el caos, también es una gran oportunidad de trabajar nuestra parte de la salud a través del contacto con lo espiritual, a través del explorar ese aspecto trascendente que también somos, a los que estamos llamados, y que lo que hace es de manera práctica, no de manera subliminal, sino de algo totalmente práctico, poder encauzarnos en nuevas formas de manejarnos en esta vida, de concretar nuestra salud como nosotros queremos. Y ahí me voy a detener en un aspecto también importante, que es lo que ellos, estas jerarquías o estas grandes hermanos que nosotros tenemos, que son razas hermanas que han ido colaborando con esta humanidad de la Tierra de superficie, han hecho para que nosotros podamos mejorar ese contacto con el espíritu. Perfecto, pues muchas gracias, Mariel. Y bueno, cuando tú estos dones sanadores, entonces tú estás sanando directamente a la persona o tú estás llamando a esos ángeles a que sanen. Bueno, cuando uno tiene acceso a ese nivel espiritual, empiezas a tener también contacto con otro tipo de realidad donde ya uno deja de ser uno solo, empieza a ser un grupo de seres. Las personas que me empezaron a conocer tan temprano cuando empecé con esta tarea, con esta misión de comunicar a partir del año 1994, de repente me escuchaban hablar y yo siempre decía, ¿porque ellos o porque nosotros? Y entonces ellos decían, me preguntaban, bueno, pero ¿quiénes son ellos? Y yo me quedaba ahí porque en realidad para mí era normal y era asumido que éramos un conjunto de seres que estábamos en este momento trabajando. Entonces, a tu planteamiento, Tomás, me decías si realmente estaba trabajando desde mí o estaba incluyendo también estos seres. De hecho, trabajamos en conjunto y es un hecho que cuando se presentan casos difíciles en el servicio con los demás, eh, los invoco, los llamo y muchas veces los puedo ver que están trabajando conmigo bueno, en realidad no tengo que decir que ellos están trabajando conmigo, sino que yo estoy trabajando con ellos, porque ellos son mis guías, ¿no? Son los que realizan gran parte de la labor y me indican dónde o cómo tengo que realizar la función en el caso de las sanaciones. Por alguna razón, la guía que estoy teniendo actualmente tiene que ver con todo lo involucrado con la parte de la cabeza, del cerebro, de casos, incluso me han tocado muy fuertes, ¿no? De gente que ha estado en coma y que he tenido que asistir y ese es digamos, el camino que se está abriendo. Pero más allá de la conexión y del trabajo con estos seres, que de alguna manera también he solicitado realizar ese servicio de sanación, ahí se ha abierto también otro camino donde aparecen cosas que, bueno, que no esperaba que sucedieran, como el hecho de que cuando se necesita realizar una labor, simplemente me desprenden de mi cuerpo físico y ahí estamos asistiendo en otro lugar, en el momento donde está la persona. Otras veces simplemente es la intención que se comparte para que esa sanación llegue y bueno, las personas están diciéndonos o hablándonos de que se sienten mejor. Que muchas veces la sanación, nosotros hablamos del aspecto físico, pero
la mayoría de las veces la sanación que necesita una persona no está en el cuerpo físico, está a lo mejor en sus emociones o en la parte espiritual, y es ahí donde nosotros vemos los grandes cambios, porque la gente a la cual se envía la sanación empieza a manifestar que realmente ya no tienen esa angustia, desaparece el dolor emocional o tienen una transformación en su aspecto espiritual, empiezan a sentir paz. De hecho, muchas veces comparto que la mayoría de las veces la persona enferma en realidad lo que busca es sentir esa paz, ¿no? Porque la ha perdido, ya sea por el dolor, por la incomodidad o por no sentirse con todas sus facultades y su cuerpo físico sano. Entonces, como ves, esto es algo peculiar. También me ha tocado observar que cuando ellos han intervenido en mi cuerpo físico, porque en ese momento carecía de salud, lo que hacían habitualmente era retirarme, separar mi cuerpo energético del físico, trabajar sobre el cuerpo energético y de esa manera establecían la salud luego en mi cuerpo físico y biológico, ¿no? Entonces, la forma de trabajar de ellos es, como bien lo comparten, necesitamos sanar primero la parte del alma para que después sea factible la sanación en el cuerpo físico y de esa forma restablecer el equilibrio. Más allá de que si nosotros somos un grupo de trabajo, que de hecho en esos niveles siempre se considera así, que uno no está solo, sino que estos seres maravillosamente hacen su labor, su tarea. También hay otros aspectos donde ellos comparten, y eso era a lo que me refería con el tema de la genética. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? ¿Qué hay en nuestra genética que hace que no podamos seguir adelante más cantidad de tiempo junto con una salud respetable, ¿no? Sino que en pocos años mermamos enseguida nuestra capacidad de mantener el equilibrio y sufrimos diversas enfermedades. De hecho, en este tiempo las jerarquías hablaban. Cuando hablo de jerarquías quiero también aclarar de que las jerarquías significa orden, ¿no? Entonces ese orden establecido en los distintos niveles siempre va a existir. O sea, estos seres que muchas veces trabajan junto conmigo, o mejor dicho al revés, que yo trabajo con ellos en las distintas sanaciones o distintas tareas, incluso de comunicación o de aprendizajes, ¿no? Ellos hacen saber que lo primero que observan las personas es su libro de la vida, su registro acásico para poder saber si esa persona debe sanar, porque no todas las personas deben sanar, sino que hay personas que necesitan transcurrir por una enfermedad, porque la enfermedad es el camino de elevación de su alma, aunque esto muchas veces no lo comprendemos así. Bueno, a mí me tocaba la experiencia de que pasar por estados de enfermedad muchas veces ha sido para mí la causa o el motivo por el cual he buscado otras cosas. Y a lo mejor si no me pasaba eso, no seguía buscando, no seguía mirando o abriendo otros caminos. Entonces es muy versátil. Pero de hecho sí, hay, según los maestros, una distorsión genética en el ser humano, que es la que no nos permite, por más recaudos que tengamos, permanecer con salud. Por eso ellos realizan una asistencia, un servicio para poder ayudarnos a nosotros, a los seres humanos, a comprender qué cosas podemos hacer para mejorar, no solamente en la parte de salud, sino en todos los niveles. La pérdida de sensibilidad del ser humano hace que nosotros sigamos permaneciendo en conductas incorrectas. O sea, como no sentimos
que aquello que hacemos nos afecta directamente, lo seguimos haciendo. Como no sentimos que la alimentación que estamos consumiendo nos afecta, no cambiamos la alimentación. Como no sentimos que los pensamientos o las emociones que nosotros mismos creamos son los que realmente nos están intoxicando, no realizamos el cambio. Entonces, hasta que no haya una crisis, hasta que no haya algo que nos lleve a hacer el cambio, va a ser muy difícil que empecemos a comprender. Por suerte, en este proceso de ascensión, hay almas nuevas que llegan ya con este proceso de evolución, con ese entendimiento de pequeñas cosas que sí podemos hacer para corregir. Y yo siempre recuerdo que cuando los ángeles empezaban a comunicarme estas cosas, una de las cosas que decían era que ellos ponían mucho esfuerzo y mucha dedicación en poder lograr, por ejemplo, que una persona sonriera, porque hacía mucho que no lo hacía. Y aunque a nosotros nos parezca tonto, el hecho de sonreír y de generar bienestar en nuestro cuerpo es un proceso, es un acto que nos hace conectarnos con la vida. Y todo aquello que nos hace conectar con la vida también nos hace conectar con la salud. Entonces, para el alma, sanar el alma es importante, y recordar que es bueno disfrutar de la vida, que es bueno tener una vida simple, una vida abocada a aquello que más nos gusta, porque si nosotros hacemos lo que nos gusta, no nos va a resultar un trabajo, sino que lo vamos a hacer con placer y no nos va a pesar eso que hacemos. O sea, hemos generado una civilización y un estilo de vida donde nosotros mismos nos hemos autoesclavizado. Generalmente cuando nosotros tratamos de estos temas de conexión, de contacto o como en este caso de salud, siempre decimos, bueno, pero nos están esclavizando, nos están engañando, nos están imponiendo, cuando nos olvidamos que nosotros también muchas veces aceptamos consciente e inconscientemente vivir esas experiencias, vivir y elegir, ¿no? Porque a veces no participamos directamente en el consumo, por ejemplo, del excesivo del petróleo, pero compramos cosas y todos tenemos cosas de plástico en nuestra casa, o todos tenemos autos, o todos tenemos celulares, entonces perjudicamos también todo lo que es la vida en sí, y si perjudicamos la vida en sí, nos estamos perjudicando. Y llegamos a un punto donde, por un lado, estamos en un límite, pero a su vez ese límite nos está también ofreciendo oportunidades. Recuerden que muchas veces nosotros estamos compartiendo que en este tiempo vamos a ver dos cosas, luz y oscuridad, y vamos a ver orden y caos, y que en realidad estas dos cosas se presentan para que podamos elegir o discernir desde un lugar superior para conducirnos de mejor manera en la vida. Estos maestros nos comparten que desde siempre ellos han trabajado en nuestra genética para mejorar nuestro contacto con lo espiritual. En el principio de la charla, nosotros hablábamos de que ellos querían cuidar la célula y nos estaban en estos contactos dando a conocer que la conexión con los niveles o las esferas espirituales corregía todos los niveles inferiores a esta. El mental, el emocional, el psicológico y el físico. Nuestra biología era capaz de cambiar y modificarse en el contacto con lo espiritual. Y de hecho, ese trabajo de mejoramiento de nuestro ADN se está haciendo en un nivel de luz, en un nivel que posee nuestros genes, que no solamente tienen una parte física, sino tienen una parte energética de luz. En ese ADN de luz, estos seres han estado trabajando para mejorar nuestra sensibilidad a la vida y mejorar sobre todo la capacidad de percibir el campo espiritual. Entonces ellos nos han estado ayudando para
realizar ese proceso. Lo que comentan es que ese proceso, que no es que hace décadas lo están haciendo, ellos están participando en el mejoramiento de nuestro vehículo desde hace miles de años. Por eso no se encuentra este eslabón perdido. El eslabón perdido somos nosotros mismos y creo que hay mucho también para hablar. Ya en su momento hablaremos de las razas que han venido de otros planetas y de cómo llegamos a ser lo que somos. Hay una cuestión también de por qué implementar un proceso de mejoramiento genético en una raza. ¿Qué nos ha sucedido para que hayamos de alguna manera perdido esos eslabones? Bueno, aparentemente en esta gran y extensa historia del proceso humano y de la humanidad, de la historia humana, han sucedido intervenciones, y estas intervenciones han resultado en que no han sido algunas de ellas intervenciones extraterrestres, sino intervenciones o hechos que la misma humanidad se ha causado a sí misma. Y esto tiene que ver el uso de la energía nuclear. La energía nuclear para muchos de estos seres es una energía que no estamos preparados para utilizarla, que está también involucrada en la degeneración de nuestros genes, porque esa energía puede modificar la genética, y que en algún momento nos ha mermado en nosotros el hecho de poder percibir esas otras realidades, enfocarnos en las esferas espirituales y de esa manera también conservar todo lo que nosotros conocemos como salud, ¿verdad? Muchas gracias, Mariel. Y bueno, pues perfecto. Hay preguntas del público. A ver, por ejemplo, aquí el fraterno latino pregunta: ¿por qué es posible una sanación a distancia? ¿Por qué no tienes que estar ahí donde está la persona y puedes hacerlo a distancia? Sí, las o no sanaciones puedes? se pueden realizar a distancia por un motivo, porque en realidad la sanación viene de las esferas espirituales. Y en esos campos espirituales donde uno es luz, donde no existe el tiempo ni la distancia, entonces por esa razón se pueden realizar. Hay sanaciones que se han dado, sanaciones muy fuertes, o sea, de restablecimiento muy fuerte, tan lejos como México, de Argentina a México. Me ha tocado asistir a personas y la sanación llega sin problema. El Reiki es una técnica de sanación natural que justamente enseña la sanación o armonización, mejor dicho, esa sería la palabra correcta, a distancia. La armonización es lo primero que nosotros nos enfocamos. No nos enfocamos en los resultados, simplemente en el restablecer esa armonía. Y restableciéndose la armonía en todo el sistema energético de la persona, es ahí donde la persona sola sana. Muchas veces el servicio que se hace desde la sanación es ayudar cuando hay, por ejemplo, daños en algún órgano o bloqueos en la circulación, o faltan recuperar tejido. Me ha tocado, por ejemplo, trabajar con estos seres donde ellos me enseñaron a utilizar como unas pequeñas fibras de luz que son de varios colores. Y los he visto que cuando hay, por ejemplo, lesiones cerebrales y gran parte del hemisferio se encuentra dañado,
y con eso gran parte de, por ejemplo, la parte izquierda del cuerpo, lo que hacen ellos es tirar de esos hilos que son energéticos muy, muy finitos y empezar a tejerlos. Y de esa manera es como que tejen también la parte energética o etérica del cuerpo y la persona, pero en poco tiempo se empieza a restablecer. Bueno, eso es lo que se llama la tecnología espiritual, que es lo que son capaces de manejar en estos niveles estos maestros, ¿verdad? Entonces, la distancia no es ningún inconveniente porque, bueno, por esto que he explicado. Perfecto. A ver, había otras preguntas. Lorena López dice, ¿puedo pedir ayuda a tus guías para mi sanación? No, en general siempre hay un protocolo para seguir. No es así de que uno puede comunicarse libremente con los guías de otra persona, sino que hay un protocolo de orden para esto. Tiene que haber primero un contacto, un permiso y luego entonces ellos van a decidir si esa persona le tiene que llegar esa asistencia o no. Entonces no sería de esa manera en que ella lo está planteando la forma correcta de realizar el servicio. En este caso, el servicio de armonización o de sanación. Perfecto. A ver, otra pregunta que teníamos aquí era de Andrea Moreno. Dice, Mariel, he descubierto que puedo sanar a distancia cuando conecto con la fuente. ¿Tú me aconsejas que haga algún curso de Reiki para canalizar mejor la energía? Sí, ahora actualmente yo, tengo la formación de maestra de Reiki y sé cómo trabaja el Reiki, pero en este momento se están habilitando herramientas directas como la que ella está nombrando, que es la conexión con la fuente. Sí, eso tendrías que ponerte en contacto conmigo. No te olvides que estoy haciendo estos talleres justamente de conexión con la fuente y el próximo taller que va a ser el 19 de diciembre, dentro de unos días, tiene que ver con una herramienta de sanación, de conexión con la fuente y de distintos niveles de nuestro ser. Lo que voy a seguir ofreciendo estos talleres, Tomás, y a ustedes también, amigos, les comparto porque he visto el gran interés que se despierta en la gente y por ese motivo he decidido seguir ofreciéndolos para que puedan recibir estas enseñanzas, ¿no? Que no son de ahora, se están actualizando ahora, pero lo he venido haciendo desde siempre, desde casi que he empezado eh, con mi conexión con estos maestros. Muchas gracias. A ver, Berta Hernández dice, es verdad, yo he sido asistida por Mariel hasta México. Me apoyó en el momento que mi suegro estaba agonizando. Fue celestial su partida. Gracias, Mariel, por todo. Muchas gracias, Berta, por tu testimonio. Ok, Juan Carlos dice, la fe es lo más lindo de la vida, la fe al de arriba es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos, yo gracias a Dios estoy, gracias a él, ok. Ok. Marlon Iturraran. Hola Marlon, bienvenido. Bueno, ¿había alguna otra pregunta? A ver, no sé si esta... Así esa ya la hicimos. Fraterno Latino, ok, aquí había una...
dice, ¿de qué manera la señora que habla se asegura que los seres sanadores invocados están acudiendo al llamado? ¿Cómo se manifiestan o se dejan ver? Sí, eso se aprende a medida que va pasando las experiencias de asistencia. La misma gente es la que, como en este caso, como Berta, que es lo que comentó, ¿no? De que estos seres han acudido para poder asistir en la partida de su suegro. Bueno, esos son los comentarios. De hecho, nosotros estamos con una formación de un grupo donde más de 40 personas están haciendo, no solo soy yo solamente, sino que hay un grupo que también me acompaña en esto del servicio y que por sí mismo ha logrado cosas impresionantes, y eso es lo que la gente manifiesta cuando particularmente en el caso mío, puedo hablar, envío esa asistencia o le solicito a estos maestros que realicen esa asistencia. Lo que sucede es que yo siento cuando van. A veces los veo, a veces siento que la energía va hacia ese lugar, y bueno, muchas veces se presentan y previo a una asistencia ellos directamente me, me invitan a participar de esa armonización, de esa sanación, de ese acercamiento para asistir a la persona, y incluso intercambiamos la forma en que vamos a hacer el proceso y demás. Ellos generalmente son los que llevan las directrices y yo voy acompañándolos y estando atenta a todo el proceso. En general, me ha tocado ver operaciones completas, me ha tocado ver el momento donde ellos trabajan sobre la persona y incluso me han dicho, vamos a dejarle tal señal o en el cuerpo para que los médicos sepan esta lesión estuvo en el cuerpo, que esta lesión no era irreal y que fue corregida. A veces ellos dejan en el cuerpo de la persona también ese tipo de señales que, bueno, que evidentemente después de la medicina algunos entenderán, otros no, de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Perfecto, muchas gracias. A ver, había una pregunta a través de Facebook que la ha hecho, a ver, ¿cómo se llamaba? Técnico Web ha preguntado y pregunta, ¿cómo se puede sanar el alma? Sí, la sanación del alma es un proceso que muchas veces se da cuando se detona una enfermedad física, ¿no? O sea, cuando nosotros ya se enferma el cuerpo físico es porque en realidad el alma se ha querido desconectar o se ha desviado de la conexión de la fuente y no puede ver esa luz, empieza, digamos, a mermar su energía, a mermar su vitalidad hasta que en algún momento decide soltar ese vehículo que es el cuerpo físico. El alma sana cuando está conectado con la fuente. Eso es el principio que me trajo y que me ha guiado durante todos estos años, desde el principio de la conexión, donde estos seres me mostraban esta parte y me iban revelando esta parte divina que somos, hasta ahora siempre ha sido el mismo proceso. La conexión con la fuente es la que sana y regula todo. Regula el alma, regula la mente y regula el cuerpo físico. Lo que sucede es que a veces esas conexiones con la fuente no son lo suficientemente fuertes
como para reorientar todos los niveles del ser. Entonces hay que hacer una dedicación, un proceso en todos los niveles, porque nosotros dijimos en su momento que la conexión con la fuente es una parte del despertar. Y el proceso de despertar es un camino de evolución que depende de cada persona. Las personas las podemos guiar, podemos decirle por dónde tienen que recorrer, podemos acompañarlas, pero en realidad es la propia persona la que decide empezar y comenzar un camino de sanación álmica. Y esa sanación, una vez que se inicia, contiene distintos tipos de elementos, que no solamente es conectarse con la luz, porque en esa conexión con la luz suceden muchas cosas. Pueden producirse también mayores crisis, porque es conectarse con la verdad, ¿no? Y a veces la verdad es muy dolorosa. Hay un proceso de desaprender o desapegarse de aquellas cosas que uno sentía o pensaba que eran parte de su vida y que al ir despertando uno se da cuenta de que no es así, de que realmente hay otras cosas importantes. El camino de sanación del alma involucra un reconocimiento mayor, un reconocimiento verdadero y realmente cuando uno decide ese proceso tiene que estar muy seguro, tiene que tener ese valor de poder realizarlo, ¿no? No podemos sanar a medias. Una vez que lo decidimos y lo tenemos que llevar a sus últimas consecuencias. Y generalmente el proceso de sanación es un proceso de transformación, porque no podemos seguir siendo lo mismo, porque no es un estado de salud del alma estar dentro de, de una oscuridad de aquello que realmente es la vida. Nosotros venimos, recordemos, a esta encarnación a experimentar, reconocer la vida en nosotros, reconocer la vida a nuestro alrededor, hacernos parte de este alrededor. Pero para eso tenemos que derribar un montón de murallas que nos están separando, no solamente del otro, sino de nosotros mismos. Hemos creado algo que no es deshacer todo eso, es parte de la sanación, pero no es un proceso totalmente armónico, totalmente que vamos a pasar de un estado de alegría al otro. El único proceso, digamos, totalmente armónico, estable y en armonía es ir directamente desde lo que somos al contacto con la fuente. Y ahí sí se producen los saltos. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos, de pasar por una sanación y una transformación en poco tiempo, directamente conectándonos con la fuente. Pero también el contacto con la fuente es una especie de muerte lo que somos ahora, porque realmente ese estado que nosotros vivimos cotidianamente, no es un estado real del ser, es un estado ficticio. ¿Sí? Entonces, bueno, eso compromete muchas cosas, pero de hecho es un proceso satisfactorio, es un proceso que cuando uno lo inicia, a pesar de que se va dando cuenta de las equivocaciones, de los errores, uno empieza a sentir otras cosas, y en ese sentir, en ese percibir, hay satisfacción, porque es algo verdadero. Lo verdadero tiene un sabor, tiene una sensibilidad que cuando uno lo prueba, bueno, ya eso nunca lo quiere dejar. Y bueno, por eso las personas que están en este camino están comunicando, están compartiendo, quieren que los otros también estén sintiendo lo que nosotros sentimos. La conexión con estos niveles superiores que podemos llamar la fuente o los niveles espirituales involucra el aporte de energía. Si yo me siento cansado y no tengo energía, quiere decir que no estoy vibrando con mi ser, estoy fuera de lo que soy. Y a esto es lo que se referían los grandes chamanes, los grandes sacerdotes del pasado, los grandes sabios, los grandes pueblos originarios que tenían el conocimiento de que en realidad tener equilibrio con la vida era estar
conectado con la vida y que la vida en sí proporciona todo lo necesario. Eso en los próximos años lo vamos a vivir, Tomás, y vamos a cambiar muchas cosas de las que hemos creado solo porque la vida se tiene que volver simple, agradable, se tiene que volver un camino que es factible de ser vivido desde la alegría y la felicidad y no desde aquello que pesa, aquello que da trabajo y que no nos deja ser lo que nosotros somos. Entonces, los años venideros, si bien van a traer crisis, van a traer esa gran oportunidad y bueno, por supuesto que día a día quiero compartir con todas las personas que se sientan, que resuenan con esto, algunas de las cosas que nos pueden ayudar en cada vez estar y sentirnos mejor. Perfecto, muchas gracias, Mariel. Aquí hay una pregunta de el nuevo orden mundial. ¿Cómo se puede sanar el mal de amores? Bueno, eso yo creo que no tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando. Eso tiene que ver con el campo emocional. Y corregir el campo emocional tiene que ver justamente con despertar, porque de hecho generalmente las emociones a las que estamos conectados no tienen que ver con lo que realmente es. Hay algo muy importante, agradezco esta pregunta también porque me da pie para comentar, Tomás, lo que los maestros hablan sobre el tema emocional. Y nosotros hoy dijimos que tenemos distorsionado nuestro campo emocional a través de conductas que no han sido adecuadamente dirigidas, a través de una conducta emocional también aprendida o mal aprendida. Y estos seres en realidad no tienen lo que nosotros como humanos tenemos. Ellos han podido trascender los aspectos emocionales para ubicarse, sí, en un aspecto más elevado que son los de los sentimientos espirituales. Trabajan a través de la verdad, del amor, de la justicia, tienen un nivel mental muy equilibrado, tienen un conocimiento del pasado, del presente y del futuro que nosotros no tenemos, y tienen un conocimiento de quiénes son y de su propósito de vida. Entonces, cuando se inicia el tema de la sanación, es importante recordar que generalmente las emociones que enferman son las emociones tóxicas y son las que hay que desechar. Son esas emociones que realmente nos enferman y que muchas de las sanaciones y asistencias que se logran son porque se limpia ese campo emocional de esas emociones tóxicas y las personas empiezan a vibrar más alto. Entonces es importante que estemos atentos a eso. Cuando nosotros nos referimos a la sanación, nos referimos a una sanación real. Cuando nosotros decimos que podemos sanar a distancia, no estamos diciendo que estamos sanando a nivel mental, estamos diciendo que a nivel espiritual se pueden desencadenar sanaciones físicas por una razón muy importante y que responden al orden desde donde vienen estos grandes maestros. Desde ese nivel espiritual es factible poder cambiar no solamente la vibración y velocidad atómica, sino la constitución de los átomos, la calidad de las partículas que forman el cuerpo físico de las personas. Entonces, no, estamos hablando de sanaciones reales. Cuando uno sana solamente desde la mente, no hay sanación, porque el único indicado para discernir la sanación verdadera es la conexión con la fuente. Son las sanaciones desde el corazón. Recordemos que la fe es un don espiritual y que generalmente le damos fuerza a través del corazón, a través de esa energía de amor que no es la emoción de amor que nos enseñaron, es algo superior. Y a eso es lo que estamos
estamos llamados en realidad a comunicar que estas cosas que nosotros compartimos no son las que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Estamos hablando de algo más. Bueno, y creo que con esto estamos terminando un poco el tema, ¿verdad, Tomás? Sí, bueno, había un par de preguntas todavía. A ver, por ejemplo, aquí tenemos a Juan Carlos, dice, ¿cómo descubrió y desarrolló usted su don de sanación y en eso desconfió de los posibles engaños de la mente? Cómo descubrí que podía desarrollar o podía accionar desde ese don de sanación, porque la misma gente me lo decía sin palabras, a veces estar incluso cerca de una persona, la persona empezaba a sentirse mejor y dejaba de tener dolores, angustias o algún problema que bueno, que hasta ese momento tenía. Y en el caso de las sanaciones a distancia, porque había ahí ya procesos médicos muy regulados y, y observados, y que manifestaban que de hecho las personas recuperaban la salud. Si me tengo que poner a pensar cuál fue el primer momento donde se realizó las sanaciones, bueno, en realidad fueron varias experiencias que he tenido con la gente. No fueron solamente una y fueron muy variadas, desde los aspectos emocionales hasta crisis cuando hay personas que deciden quitarse la vida. He podido ver cómo de alguna manera cambian su pensamiento sobre eso y se asientan, ¿no? Porque a veces la gente que quiere dejar esta encarnación es porque no se pueden enraizar con lo que es la vida, ¿no? Entonces han tenido esos cambios de conciencia, ¿no? De su razonamiento. Entonces han sido muchas las cosas. Las primeras veces que he despertado ese don de sanación me ocurría algo muy fuerte y era que el dolor de la otra persona inmediatamente se incorporaba a mí. Si la persona le dolía la cabeza, empezaba a tener ese mismo dolor de cabeza y podía sentir todo lo que la persona sentía. En alguna oportunidad también me sucedió que una persona tenía cólicos renales y me llamó a mi casa y empecé a tener cólicos renales. Y yo no sabía lo que me pasaba, entonces le comentaba si en ese momento estaba teniendo esos dolores y efectivamente era así. Y en una oportunidad que me acuerdo que fue realmente fuerte para mí, me desperté en mi habitación gritando y en ese momento pude separarme del ser que estaba gritando y era una persona que en ese mismo momento se había quitado la vida, Tomás. Y pude ver dónde se había disparado, porque se había disparado, y en ese momento apareció mi guía y me dijo, bueno, tenés que actuar, tenés que asistir. Y entonces ahí yo le comentaba, bueno, pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Y me sorprendió porque este guía me decía, sí, vos sabés qué es lo que tenés que hacer, vos ya lo sabés. Entonces en ese momento no se trataba de sanar a una persona, sino que se trataba de sanar a un alma, porque ya esa persona no tenía cuerpo. Entonces tuve que empezar a transmitirle primero amor desde mi corazón para que se calmara, porque era imposible que me escuchara en ese nivel, hasta que durante varios minutos tuve que hacer esto, hasta que en determinado momento la persona, que era en realidad el alma de esta persona, se despega del piso y veo en ese momento cómo se abre un portal y dos pares de manos elevan a ese ser hacia otro nivel donde ya podía estar con
con mayor tranquilidad, desapegado de todo eso que había pasado. Ahí, bueno, quedaron varias enseñanzas. Por un lado, de que ningún alma está dejada al azar, ningún alma es abandonada ni siquiera en la peor de las decisiones. Otra, que en realidad el quitarse la vida no quita los problemas, ni el malestar, ni el sufrimiento del alma, sino que eso continúa en el otro plano, como si no hubiera pasado nada, y que estos guías están siempre tratándonos de ayudar y asistirnos para que no nos quedemos estancados en el sufrimiento, sino que conozcamos la luz. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta que había es, ¿por qué se perdió esa capacidad sanadora? ¿Qué factores nos bloquean? En realidad la capacidad nunca se perdió, la capacidad se durmió. ¿Mm? Y el motivo fue la desconexión de las esferas espirituales, de la energía espiritual, de la conexión con la fuente. Naturalmente el universo nos va a volver a reconectar, pero vuelvo a insistir, como esto es un proceso, el proceso evolutivo es un proceso voluntario, es una condición de la voluntad humana. O sea que depende mucho de cada uno, de lo que haga, para poder alcanzar de nuevo esas facultades. Que hay enseñanzas, que hay almas que están en este momento resonando, comunicándose. La comunicación es para que alguien que escuche, que no que la persona escuche, sino que su corazón escuche, que su alma escuche, empiece a resonar con algo que está escuchando, que está recibiendo, y empiece a recordar y a recuperar justamente todos estos dones. Estas sanaciones es como una misión que estos ángeles te han dado para que puedas sanar a la gente, o es más un efecto secundario de tu contacto con ellos y el objetivo del contacto era otro. En realidad, los dones de sanación se despiertan como consecuencia de la conexión y del desarrollo espiritual de cada persona. Por eso no todos tienen el mismo desarrollo ni tienen la misma forma de ese don de sanación, y todos pueden elegir cómo trabajar ese don de sanación que todos tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el servicio de sanación o el don de sanación está para utilizar lo que es en servicio. El servicio tiene muchas formas. El servicio hacia el otro no solamente es a través de la sanación, sino que puede ser a través de una palabra, a través del acompañar, a través de poder comunicar, a través de poder... Hay una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos, que es el hecho de irradiar. Cuando uno mismo logra niveles de armonía o de bienestar, o del nivel espiritual que pueda haber conseguido, que puede ser cualquier nivel. O sea, todos nosotros estamos capacitados para poder sanar. No es que necesitamos ser especiales para eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ayudar al otro, necesitamos saber que sea lo que sea que podamos acercarle a esa persona, ya estamos haciendo un servicio, ¿sí? Entonces no es una única condición. Y esta palabra que yo les comentaba que se está utilizando mucho es la palabra de irradiación. Hay muchas personas que empiezan este camino, que quieren desarrollar formas de poder hacer el servicio, pero que todavía están en un proceso donde tienen que ponerle palabras a lo que sienten. Por eso nosotros siempre decimos que en los talleres ayudamos a la gente también a que pueda identificar esas cosas que siente, que le pueda poner palabras. Pero aún así, si la persona decide no comunicar, porque no todos
podemos elegir el hecho de comunicar. De hecho, a mí misma me costó mucho ponerle palabras a lo que sentía o me decían estos seres, porque muchas veces lo que ellos compartían no tenían una traducción a nuestro idioma, cualquiera fuera, porque tenían cuestiones mucho más profundas, implicadas en esos conceptos que para nosotros son nuevos y que quieren transmitir. Y si nosotros no decimos nada, entonces lo que vamos a estar haciendo desde nuestro ser es irradiar, y eso va a estar bien también, y va a ser adecuado en cualquier momento. De hecho, muchas veces nos encontramos con situaciones donde hay personas que no las conocemos y que solamente estando, acompañando, ya estamos realizando ese servicio. Entonces, como ven, esto tiene muchas aristas, muchas cosas para ver, pero que en definitiva volvemos al principio. La conexión con nuestro nivel espiritual hace que se desencadene todos aquellos dones, no solamente de sanación, vuelvo a repetir, sino aquellos dones que pertenecen a la verdadera naturaleza humana. Y de ahí en más, bueno, seguir aprendiendo, porque también tenemos que empezar a conocer cuál es la verdadera naturaleza humana y empezar a enfocarnos en estos especies de objetivos, ¿no? Porque en realidad eh, los ángeles estos maestros tienen formas muy especiales de hacernos comprender que en realidad la vida y el propósito de la vida es poder lograr estar completos y con felicidad. Y esto es digamos, el estado de sanación más completo que hay. Ser felices, cuando uno logra ser feliz, bueno, no necesita nada, ¿verdad? Perfecto, pues bueno, creo que no hay más preguntas. A ver, no, esa era la última. Vale, perfecto, pues muchas gracias, Mariel. Llevamos casi hora y media, quizá. No sé si tienes alguna cosa más que quieras explicar Por o el momento contar. no, yo estoy muy agradecida, Tomás, de que me hayas invitado. Para mí siempre es una alegría poder estar compartiendo con ustedes todas estas cosas. Y bueno, nada, solamente recordarles que volvemos a estar pronto proponiendo la invitación, invitándolos a participar de estos talleres de formación. Son talleres prácticos donde vemos ahí elementos fundamentales que, así como los que compartimos hoy, también están destinados a comprender estos nuevos estados que vamos a ir logrando todos de a poco en este nuevo tiempo. Perfecto, y eso pues se